En esta ocasión, mis compañeros y yo les hablaremos sobre los contratos. El contrato es la fuente principal de las obligaciones y nos basaremos esencialmente en lo estipulado en el Código Civil Federal para los Estados Unidos mexicanos. Contratos. Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Artículo 1794. Para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento. 2. Objeto que pueda ser materia del contrato. Del consentimiento. Artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará a lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o signos inequívocos. Y tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por la ley o por convenio de la voluntad deba manifestarse expresamente. Vicios del consentimiento. Artículo 1812. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Del objeto y del motivo o fin de los contratos. Artículo 1824. Son objeto de los contratos 1. La cosa que el obligado debe dar. 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Artículo 1825. La cosa objeto del contrato debe 1. Existir en la naturaleza. 2. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3. Estar en el comercio. Artículo 1826. Las cosas futuras pueden ser objeto del contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando éste presente su consentimiento. Artículo 1827. El hecho positivo o negativo del contrato debe ser 1. Posible y 2. Lícito. División de los contratos. Artículo 1835. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta le quede obligada. Artículo 1836. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Artículo 1837. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Cláusulas que pueden contener los contratos. Artículo 1839. Los contratos pueden poner las cláusulas que acuerden los contratantes, pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de la naturaleza ordinaria, se tendrán propuestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. De la capacidad de los contratantes o de las partes que participan en dichos contratos. Artículo 1798. Son hábiles para contratar todas las personas no exentuadas por la ley. Artículo 1799. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio,
salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado, 1, por incapacidad legal de una de las partes. 2, por vicios del consentimiento. 3, porque su objeto o su motivo o fin sean ilícitos. 4, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece. Bueno, de mi parte es todo. Ahora mi compañera Rosaura les explicará en qué consisten los contratos de compra y venta. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico en virtud del cual una de las partes obliga a dar algo en favor de la otra, a cambio de un precio por dinero. La importancia de este es que tiene mayor importancia entre los de su clase, porque se trata del contrato tipo translativo de dominio y además porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riquezas, es decir, tanto en su función jurídica como económica. Las características de este es que es bilateral, es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Oneroso porque confiere provechos y gravámenes también recíprocos. Conmutativo por cuanto que las prestaciones son ciertas y determinadas al celebrarse el contrato. Y consensual porque ambas partes están de acuerdo. Y por último, es que es principal. Existe por sí solo, pues no depende de otro contrato. Efectos del contrato de compraventa. Como efectos tenemos las obligaciones del vendedor, que es conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega, entregar el bien al comprador en un lugar y en el momento convenidos, garantizar al comprador una posesión útil y garantizar al comprador una posesión pacífica. Y obligaciones del comprador: pagar el precio, pagar intereses en caso de demora, recibir el bien comprado y recibir en buen estado. En México, los artículos 2248 al 2322 del Código Civil Federal regulan al contrato de compraventa. Esto. Ahora vamos a hablar acerca de los contratos de la prenda, la hipoteca y la fianza. La prenda en el Código Civil para el Distrito Federal dice que es un derecho real constituido sobre un bien mueble e enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. El artículo 2856 nos dice que se califica de mercantil cuando garantiza la obligación de naturaleza comercial o recae sobre cosas mercantiles, por ejemplo, títulos de valor. Se presume mercantil la que constituye un comerciante para garantizar sus obligaciones en el artículo 75, fracción 20 y 21. También es mercantil la que se otorga en favor de una institución de crédito. Como ejemplos, el artículo 111 bisiesto de la Ley General de Instituciones de Crédito. Ahora proseguiremos al llenado de un contrato de prenda. Ya en el contrato de lo que es la prenda, se estipula lo que es la ciudad donde se está llenando. En este caso es la Ciudad de México, en el Distrito Federal, con fecha 15 de agosto del 2012. Sigue lo que son las partes. En este caso la señora Carolina Rojo. Se le pide lo que es una identificación oficial, junto con lo que son sus datos generales, su domicilio con calle, colonia y municipio. Por consiguiente, la contraparte, el señor Rómulo Mendieta. De igual manera se le pide lo que es una identificación oficial, junto con lo que son sus datos generales. Ahora prosigue las declaraciones. En las declaraciones, el deudor dice ser propietario de la unidad, la cual es una camioneta, con un número de factura 8964. También se menciona todo el adeudo que pueda tener la unidad. En este caso no tiene ninguno. De igual manera se menciona la cantidad del préstamo, que son 250,000 pesos. Sigue lo que son las cláusulas. En las cláusulas se puede mencionar lo que puede ser el interés acerca del préstamo y el motivo de la causa de la cancelación del mismo contrato. Ahora sigue lo más importante, lo que son las firmas, tanto la firma del deudor como la firma del acreedor, junto con lo que son dos testigos. Ahora sigue lo que es la hipoteca. En el artículo 2893 dice que la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor
y que dan derecho a este en caso de un incumplimiento de la obligación, en lo que es la garantía del pago. Por consiguiente, también nos habla acerca del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el cual no establece como pena la pérdida del derecho hipotecario para cobrar lo que es el crédito. Ahora proseguiremos a lo que es el llenado de un contrato de hipoteca. Ya en el contrato de la hipoteca, de igual manera se empieza con lo que es la ciudad donde se está efectuando junto con la fecha. Sigue lo que son las partes. En este caso es la señora María de Lourdes. De igual manera se le pide lo que es una identificación oficial junto con lo que es su número de folio, junto con sus datos generales de su lugar de residencia. Sigue lo que es el banco. En este caso con un representante, José Luis Elizalde, en el cual se le pide lo que es un acta notarial en la cual atestigue que es el representante del banco, junto con lo que es una credencial de elector o lo que es su cédula profesional. Por último, en esta parte se viene lo que son los testigos. Después sigue lo que son las declaraciones, donde se dice que el señor José Luis es representante del banco. Importante mencionar lo que es el acta notarial. De igual manera se habla acerca de la prenda hipotecaria, lo que puede ser sus adeudos y el monto del préstamo. Sigue lo que son las cláusulas. Aquí en las cláusulas se menciona lo que es el interés, por lo que es el motivo del préstamo, y de igual manera lo que puede ser los motivos de cancelación del contrato. Al final sigue lo que son las firmas. Las dos firmas de lo que es el contratante, la firma de lo que es el deudor, la que es la firma de los dos testigos y del contratista. Por último, sigue lo que es la fianza. La fianza es un contrato en virtud del cual una persona llamada fiador se compromete con un acreedor a pagar por un deudor, regulado por el artículo 2794 del Código Civil. De igual manera, Rogina Villegas en su obra Derecho Civil Mexicano define el contrato como un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor para pagar por forma de un deudor, de la misma prestación o de un equivalente o inferior en igual o distinta especie. Ahora proseguiremos a llenar lo que es un contrato. En este contrato de fianza se va a hablar acerca de lo que es una escuela junto con una constructora y el gobierno federal. Empezamos con lo que es el nombre de la constructora, la cual se dirige al gobierno federal. De igual manera, al analizar lo que es el tipo de contratos, se pide lo que es una base jurídica. Aquí mencionamos el artículo 5 y el artículo 6. Se sigue con lo que es el nombre de la escuela a la que se le va a dar servicio. En este caso sería el punto número 2. Todas las escuelas tienen lo que es una clave. La clave es el número punto 3. Por consiguiente, seguimos con lo que es la constructora, los domicilios. Aquí es el nombre completo de la constructora junto con lo que es su domicilio ya mencionado. Seguimos con lo que es el punto número 9. Lo que es la fecha. La fecha en que se está llenando lo que es este contrato. Sigue lo que es el importe, la cantidad a prestar, en este caso a la escuela, que concluye con lo que es el impuesto a valor agregado. Sigue también lo que es de nuevo el nombre de la empresa en la cual acepta que la fianza quede en garantía toda y cada una de las obligaciones. Por consiguiente, al final solamente va lo que son las firmas de las personas, junto con unos testigos. Como hemos notado, el redactar y o firmar un contrato es algo complejo, ya que van incluidos los intereses de la persona. A continuación hablaremos de los contratos aleatorios. La palabra aleatorio procede del latín, que es alea, que significa suerte, y aplica un contrato que implica que no existe una equivalencia de prestaciones, pues lo que debe realizar uno de los obligados depende de que surja o no surja algún acontecimiento, es decir, depende del azar o de la suerte. Los elementos básicos de un contrato aleatorio son indeterminación inicial del resultado, dependencia definitiva del mismo de circunstancias que lo hacen incierto, voluntariedad de los interesados al asumir ese riesgo. En resumen, los contratos aleatorios son aquellos cuyo resultado depende de un acontecimiento futuro e incierto. Existen 3 tipos de contrato. El primero de ellos es el juego y de la apuesta. Se encuentra regulado en el Código Civil Federal en el artículo 2764 al 2773. El primero es el de juego, que es mediante
mediante dos personas se comprometen a pagar una cosa o una suma de dinero dependiendo del cumplimiento de su obligación. El de apuesta, mediante dos personas dispuestas o sobre una cosa o un hecho incierto. El segundo es de renta vitalicia. Se encuentra en el artículo 2774 al 2791. Mediante este, el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una persona o más personas determinadas. Y el último es de compra de esperanza, que se encuentra en el artículo 2792 al 2793. Es el contrato que tiene por objeto adquirir por una suma determinada los frutos que un bien produzca dentro de un determinado plazo. Eso sería todo. Licenciado Los Ángeles, vendamos asesoría jurídica. Ponte en contacto con nosotros. Gracias.